hermano, muy buenas noches. Es un privilegio estar aquí todos juntos como una familia, escuchando la palabra del Señor, pues sabemos de que Él es bueno en todo tiempo. En Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabemos de que el amor del Señor es inquebrantable, es inagotable, es perfecto. No dejemos que nada nos pueda desanimar, sino sigamos animándonos mediante su palabra. Busquemos más de Él para poder saber qué es lo que realmente el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos. Ese perfecto y grande amor que Él nos dio. Lo podemos ver cada día de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Vamos a decirlo. Tu amor inundó mi corazón. Creo en tu palabra, Dios. Espero en ti. Renuévame con tu espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Tu presencia en mí, guía mi andar. Tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Señor Jesús, gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros, Señor. Por tu amor incomparable, Padre. Por tu gracia infinita, Señor. Por tu misericordia. Todo lo diste tú por mí. Tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, es digno de honor y adoración. Siervo y Rey, el Salvador, es nuestro Dios. Y vengo ante ti, Señor, y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Venimos ante ti, Señor Jesús, y vengo ante
decirlo una vez más. Y vengo ante tus pies. Y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies. Rendido te adoraré. Muy buenas noches, hermanos. Hoy, como todos los jueves, vamos a continuar en la meditación de la palabra. Pero antes de ello vamos a poder orar por esta palabra que se ha compartido el día de hoy. Señor, gracias, Padre, por tu misericordia y tu amor, Señor. Oramos, Señor, para que la palabra, Señor, que va a ser compartida el día de hoy, Señor, pueda ser entendida, Señor, y pueda revelarse en cada uno de nuestros corazones, Señor. Tu palabra, Señor, cumplirá el propósito para el cual tú lo has enviado, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque todo fue creado por ti y para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. El día de hoy quisiera compartir un poco sobre la vida de Elías. ¿Quién fue Elías y cómo Dios trabajó en la vida de este profeta? Y para ello quiero comentarles cuál es el contexto en el que estaba pasando el pueblo de Israel, en donde aparece Elías. Y para eso vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versículo del 30 al 33. Dice: Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tuvo por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. E hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces, en el contexto, ¿qué pasaba? En el pueblo de Israel, en el reino del norte, Acab era el nuevo rey. Acab se casa con Jezabel, ¿no? Y juntos empiezan a edificar altares y templos a otro dios llamado Baal. No es que hay otro dios, sino que él empieza a edificar a un templo y un altar a Baal y también a Acera, haciendo de que todo el pueblo pueden poner su mirada en estos dioses que empezaban ellos a levantar. En ese contexto, inclusive la palabra menciona de que este rey Acab hizo todo lo peor que lo que pudieran haber hecho los reyes anteriores a él. Entonces era un contexto fuerte en el cual estaba pasando en el pueblo de Israel. Inclusive la palabra nos muestra de que se levantaron 400 profetas de Baal, 450 profetas de la diosa Acera. Empezaron a levantar varios hombres israelitas, profetas para estos dioses que ellos habían levantado. Inclusive también la palabra nos muestra de que empezaron a perseguir y matar inclusive a los profetas de Jehová. Pero en ese contexto, ¿no? Dios llama a Elías. En ese contexto en el cual el pueblo empezaba a confundirse, el rey en ese momento empezó a levantar otros dioses, otros templos, empezó a perseguir a los profetas. En ese contexto, Dios llama a Elías. Y en 1 Reyes capítulo 17, versículo 1, dice así: Entonces Elías, tibistita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En este contexto aparece Elías y frente al rey Acab le da este mensaje. Pero ¿quién era Elías? La palabra nos muestra que era de los moradores de Galat, era un israelita. Pero ¿quién más era Elías? Y vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. ¿Quién era Elías?
Santiago capítulo 5, versículo 17, nos muestra: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías, la palabra nos dice en el libro de Santiago, en la versión Reina Valera, que era un hombre sujeto a pasiones como la nuestra, que oró fervientemente, dice, para que no lloviese en la tierra. Y no llovió durante 3 años y 6 meses durante la tierra, en la tierra. Dice la Biblia que Elías no era un extraterrestre, no era una persona de otro mundo. Elías era un hombre como nosotros. Inclusive en la versión del lenguaje actual lo muestra de que Elías era en todo igual a todos nosotros, pero le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera, y durante 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Entonces Elías era un hombre como nosotros. Nos muestra también la palabra que oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra. Esta palabra o este adjetivo que se emplea fervientemente, ¿no? Si lo buscamos en el diccionario, un sinónimo puede ser a fervientemente, ardientemente. Oró a Dios para que no lloviese sobre la tierra, o apasionadamente. Elías, en las oraciones que realizaba, en una de las oraciones que realizaba Elías, era para que no lloviese sobre la tierra. Y oraba fervientemente, dice la palabra, apasionadamente, ¿no? Con un celo ardiente para que no lloviese sobre la tierra. Pero, ¿por qué Elías estaba orando para que no lloviese sobre la tierra? ¿Es que acaso Elías quería simplemente que no lloviese sobre la tierra? O sea, es que yo quiero que no llueva y por eso voy a orar fervientemente para que no llueva sobre la tierra. O yo quiero que pase esto y por eso yo voy a orar para que pase esto, porque yo lo quiero, porque yo lo deseo. ¿Por qué Elías estaba orando fervientemente por ello? Y la palabra nos muestra en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos del 16 al 17, ¿por qué Elías estaba orando para que no lloviese sobre la tierra? Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos 16 y 17, dice así: Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces la palabra nos dice en Deuteronomio que Moisés, inspirado por Dios, da este mensaje al pueblo de Israel. Y el mensaje es claro, ¿no? Si empieza el pueblo a arrodillarse o inclinar su rostro a otros dioses, lo cual estaba pasando, porque recordemos que Acab había instaurado un templo para otros dioses. La palabra de Dios dada a través de Moisés era de que se iban a cerrar los cielos y no iba a haber fruto. Y ese contexto es lo que está pasando en este momento. Elías estaba orando fervientemente, básicamente alineado a lo que Dios había decretado por medio de Moisés. Así que la oración de Elías para que no lloviese sobre la tierra no era porque él quería simplemente, no, yo quiero que no llueva en la tierra, o yo quiero que sí llueva, o yo quiero que pase esto, no. Elías estaba alineando su oración, esta oración ferviente que hizo Elías, que lo menciona el libro de Santiago,
Era una oración alineada a lo que Dios había dicho, lo que Dios había decretado muchos años antes. Y es como que si Elías dijera: Señor, tú dijiste en tu palabra que si el pueblo se apartara, si el pueblo inclinara su rostro a otros dioses, tú ibas a cerrar los cielos y no iba a haber lluvia. Señor, tú diste ese decreto. Y Elías empezó a orar. Esta oración ferviente estaba alineada a la voluntad de Dios. No estaba orando Elías porque era su voluntad de Elías. Elías estaba orando porque era la voluntad de Dios. Si el pueblo se desviara, Dios, tú prometiste que si te dejáramos y nos inclináramos a otros dioses, tú cerrarías los cielos y no habría lluvia. Y Elías empezó a orar por ello. Una oración alineada a la voluntad de Dios. La pregunta que nos haríamos el día de hoy: ¿cómo está siendo nuestra oración el día de hoy? ¿Nuestra oración está siendo alineada a la voluntad de Dios? ¿O estamos orando básicamente por lo que queremos ver, por lo que queremos lograr, por lo que queremos escuchar, alineada a nuestra voluntad? Es importante por ello, hermanos, poder ir siempre a la palabra, porque en la palabra de Dios, en la Biblia, está la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que cuáles son los planes que Dios tiene para nuestra vida? Y Elías estaba orando de acuerdo a esa voluntad. Entonces vemos que Elías, este hombre que aparece en esta escena, era un hombre que era un hombre como nosotros, como dice Santiago. Era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Era un hombre como nosotros. Tenía muchos pensamientos seguramente como nosotros. Tenía de repente, venía muchas cosas a su mente. Vivía en este cuerpo de carne. Pero Elías oró fervientemente, una oración alineada a la palabra de Dios. Elías seguramente habría meditado en la palabra de Dios y estaba orando alineado a lo que la palabra de Dios, a lo que Dios había decretado años antes por el profeta Moisés. Entonces vemos esto en Elías. Pero también vemos algo interesante en Elías. Y es que en Primera de Reyes, capítulo 17, donde nos quedamos. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 2 en adelante, dice lo siguiente: Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. La palabra nos muestra que Elías no solamente su oración estaba alineada a la voluntad de Dios, sino también que Elías obedecía la palabra de Dios. Porque Dios le da un mandato: Elías, apártate y anda al arroyo de Querit, que yo te he de sustentar. Y la palabra nos muestra en capítulo 17, versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios. Entonces Elías era una persona que meditaba en la palabra, que su oración estaba alineada a la palabra de Dios, pero que también obedecía la palabra del Señor. Dios le había dado un mandato y Elías se movía en base a esa palabra. Y vemos muchas cosas que van a pasar en la vida de Elías. En realidad, tendríamos que tener una vigilia para poder meditar en los siguientes capítulos, pero lo dejamos como tarea para poder, al finalizar, poder seguir leyendo el capítulo 17 y 18. ¿Qué es lo que va a pasar? Elías obedece la palabra del Señor. Luego Dios habla a Elías nuevamente para que pueda ir a un lugar
en Sarepta, en la cual iba a ser sustentado, iba a estar en la casa de una mujer viuda que era pobre, y vemos cómo Dios le envía a Elías, y Elías obedece la palabra del Señor nuevamente y va a la casa de esta mujer, y vemos cómo Dios sustenta la casa de esta mujer, cómo hay provisión, cómo Elías es sustentado durante este tiempo, ¿no? Que no hubo lluvia en la tierra, que Santiago habla que fueron 3 años y medio, no hubo lluvia en la tierra, y Elías es sustentado, Elías obedece la palabra del Señor. Y es más, vemos algo milagroso, sobrenatural que pasa inclusive, y es que el hijo de esta mujer fallece, y Elías ora, ruega al Señor, dice la palabra, para que este hijo pueda volver a la vida. Dios escucha la oración de Elías, Dios escucha la oración de este profeta, y Dios resucita a este niño de la mujer viuda. Y vemos también más adelante, eso lo dejamos como tarea para que podamos analizarlo, vemos más adelante cómo Dios nuevamente llama a Elías para que vaya nuevamente a encontrarse con el rey Acab, ¿no? Y pueda reunir a todos los israelitas de este reino del norte en el monte Carmelo, y con un objetivo, y era que justamente el pueblo de Israel, que había desviado su mirada por completo, que tenía dudas, quién es Dios, si es Baal, es Jehová, es Acera, con un objetivo de que el pueblo pueda nuevamente mirar a Dios, que el pueblo nuevamente pueda mirar quién es el verdadero Dios, que es Jehová. Y algo pasa en el monte Carmelo, no voy a detenerme mucho ahí, pero les animo a que puedan meditar en esos versículos, y después de lo que pasa en el monte Carmelo, vemos la gloria del Señor, cómo Dios se manifiesta, cae fuego del cielo, se enciende el holocausto, se enciende este sacrificio que estaba haciendo Elías, y todo el pueblo dice en ese momento, y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 38 al 40, dice, Primera de Reyes, capítulo 18, del 38 al 40, dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. 39, viéndolo todo el pueblo, no algunos, todo el pueblo, dice la palabra, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El pueblo estaba confundido. Ya este rey Acab había levantado varios templos, varios profetas, varios altares para Baal, y ya no sabía si realmente el Dios era Jehová o era Baal. Es más, Elías confronta al pueblo en este monte Carmelo, y vemos que en el versículo, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, porque estaba todo el pueblo reunido en el monte Carmelo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces Elías les dice al pueblo, cuando estaba en el monte Carmelo, dice, oye, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo estarán tan indecisos? ¿Hasta cuándo claudicaréis en estos dos pensamientos? Si Jehová realmente es Dios, seguid a Jehová. Y si piensan que es Baal, pues vayan tras Baal. El pueblo estaba confundido, ¿no? ¿Cuándo uno está confundido? Cuando no conoce la verdad, cuando no conoce quién es Dios. El pueblo de Israel está en ese momento, estaba así, ¿no? Y Elías justamente ora para que justamente Dios se manifieste, y como hemos leído en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 38, cae fuego del cielo. Y en el versículo 39, ¿qué es lo que pasa? Viéndolo todo el pueblo, nuevamente todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios.
pasa algo sobrenatural en el Monte Carmelo. Dios se manifiesta y todo el pueblo es testigo presencial. Se arrodilla y dice: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. El pueblo reconoce en ese momento que Baal no era Dios, sino que el único Dios es Jehová. Jehová. Y en el versículo 40 dice: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Todos los profetas de Baal murieron ese día degollados. El pueblo reconoció que Jehová era realmente el verdadero Dios de Israel. Pero algo pasa después, con Elías. En el capítulo vemos que Elías luego ora para que vuelva la lluvia y nuevamente hay lluvia en la tierra. Pero en el capítulo 19, ya estoy por terminar, hermano, en el capítulo 19 pasa algo. En el versículo 1 en adelante dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Recordemos nuevamente lo que decía el libro de Santiago. Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Elías es un hombre como nosotros, ¿no? Después de esto que pasó, después que Elías estuvo en el arroyo de Kerib, después que Elías fue sustentado en casa por Dios, en la casa de esta mujer viuda, después lo que pasó en el Monte Carmelo, cómo el pueblo empezó a reconocer que Jehová es Dios, dice la palabra que Elías recibe un mensaje de Jezabel, esposa de Acab, y es un mensaje de amenaza, un mensaje en la cual esta reina le dice a Elías que lo iba a matar, que al día siguiente Elías iba a ser asesinado. Y al escuchar este mensaje, ¿no?, que la vida de Elías estaba en juego, que su vida estaba en juego, el versículo 3 en 1 de Reyes capítulo 19 versículo 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. La palabra nos dice que Elías, al escuchar este mensaje, dice este mensaje que es un mensaje de amenaza de vida o muerte. Elías dice que él vio el peligro, vio las circunstancias, vio lo que o escuchó esta noticia, ¿no? Y viendo el peligro, dice, Elías se fue. Es interesante porque Elías había pasado por muchas cosas, pero en este momento Elías vio el peligro y se fue. La palabra no nos dice que Elías vio el peligro y oró al Señor o pidió sabiduría para saber qué es lo que debo hacer, o confió en el Señor. Señor, tú tienes el control de todo. Como dice el Salmo: ¿de dónde alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, creador de los cielos y la tierra. No, Elías, la palabra dice que Elías vio el peligro, viendo el peligro, se fue, se marchó. Del reino del norte, donde se encontraba, se fue al reino del sur. Se fue al otro reino. Y es interesante porque vemos un hombre que Elías ha pasado muchas cosas. Ha podido ver la fidelidad de Dios. Elías era un hombre, como mencionamos al inicio, que su oración estaba alineada a los planes de Dios, a la voluntad de Dios. Un hombre que obedecía a la palabra de Dios. Pero en este momento, hermanos, en este momento, vemos
que Elías, al escuchar esta noticia que era una noticia fuerte, peligrosa, a la vista de cualquier hombre, Elías dice que se fue. Y en el versículo 4 dice, deseando morirse, dijo, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué está pasando con Elías? Y a veces, hermanos, hemos podido tener muchas cosas maravillosas. Hemos podido ver la fidelidad de Dios en nuestra vida hasta el día de hoy. Es más, podemos dar muchos testimonios de cómo Dios nos ha sustentado de repente cuando teníamos hace 5 años, hace 2 años, hace 10 años. Cómo Dios ha sido fiel a su promesa, a su palabra. Cómo Dios ha sido misericordioso con nosotros. Hasta el día de hoy no nos ha faltado nada. Y podemos dar muchos testimonios de ello. Elías había pasado muchas cosas. Había visto la fidelidad de Dios en su vida. Pero en este momento de peligro, en este momento dice que Elías vio más el peligro y se fue. Y deseaba morirse. Hermanos, va a haber muchas cosas que van a pasar en nuestra vida, como ya los han pasado seguramente. Y cuando hemos visto cómo Dios ha sido fiel. Y a veces nuestra reacción puede ser como la de Elías. A pesar de que Dios ha sido fiel en todo este tiempo, y hemos visto la fidelidad de Dios para con nosotros, porque Él es fiel, a veces podemos reaccionar como Elías y podemos ensimismarnos o solamente ver lo que nuestros ojos quieren ver y vemos el peligro o damos cabida a las noticias que escuchamos y dejamos de ver a Dios. En ese momento, hermanos, Elías vio el peligro y se fue. No vio a Dios en ese momento. Y a veces podemos reaccionar como él, porque Elías era un hombre como nosotros, dice, sujeto a pasiones como nosotros, con muchos pensamientos en la mente. Y podemos ver de repente el peligro, podemos escuchar esa noticia y podemos dar cabida a esos pensamientos. Y dejamos a un lado la fidelidad de Dios, lo que Dios promete en su palabra. Y Dios es fiel, hermano. Él es fiel. Aunque a veces nosotros no lo somos. Muchas veces no lo somos. Pero Él es fiel a su palabra. Y este hombre, hermanos, Elías, que en inicio que oraba, no se malinterprete. No quiero decir con esto que Elías dejó de ser salvo, perdió la salvación, dejó de ser un escogido de Dios. No, Elías era un escogido de Dios. Y la salvación no es por lo que hagamos o las cosas que dejemos de hacer. La salvación es por gracia. La salvación es un regalo de Dios. No por lo que hagamos o dejemos de hacer. Es porque así a Dios se lo plació. Él tiene misericordia con quien Él quiera tenerla. Pero en ese momento Elías básicamente vio el peligro. A veces podemos, hermanos, dar cabida a lo que nuestros ojos ven o nuestros oídos escuchan, a pesar de que hemos visto muchas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero volvamos nuevamente nuestra mirada a Dios. Volvamos nuestra mirada en Él. Si uno sigue leyendo lo que pasa en ese capítulo, vamos a ver la misericordia de Dios. Cómo Dios sustenta a Elías y cómo Dios nuevamente llama a Elías. Pero bueno, eso lo dejo para que ustedes puedan meditarlo en casa. Y quiero terminar este tiempo de palabra con una oración por la palabra que fue compartida el día de hoy. Señor, gracias Padre por tu amor y tu fidelidad, Señor. Eres tu fiel, Señor, y nosotros infieles muchas veces, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a poder caminar en tu voluntad, Señor. Ayúdanos a poder conocer, Señor, cuál es tu voluntad, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no poner nuestra mirada en las cosas del mundo, sino poner nuestra mirada en ti, Señor. Como dice tu palabra, Señor, si hemos resucitado junto con Cristo, debemos poner nuestra mirada arriba, donde está Jesucristo a la diestra del Padre. Gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad. No merecemos nada, Señor. No merecemos nada, Señor. En otro tiempo, Padre, éramos esclavos a nuestras propias concupiscencias. En otro tiempo, Señor, éramos esclavos a nuestros pecados. Pero, Señor, por tu gracia, Señor, somos salvos.
es porque así tú lo quisiste, Padre. Gracias, Padre, por todas las cosas que estás haciendo, porque tuya es la obra de principio a fin. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.